El mago errante, Gandalf el Gris, es muy conocido y amado por todos gracias a la majestuosa obra del profesor Tolkien titulada El Señor de los Anillos. Hoy es común ver a Gandalf en series, películas o videojuegos, pero ¿qué me dirías si te contara que un gnomo, sí, el mismísimo príncipe de los gnomos, fue la fuente de inspiración que necesitó su creador para darle vida? En este nuevo ciclo del canal te voy a contar todo eso y un poco más. Así que ponete cómodo, porque ya mismo comenzamos. Según el historiador Lucas Cossack, el profesor John Roland Reuel Tolkien, durante un viaje a Suiza en 1911, compró una postal en sus vacaciones. La postal, una reproducción del espíritu de la montaña del pintor alemán Joseph Mendler, representa la figura de un anciano sentado en una roca, debajo de un pino en un entorno montañoso, con una barba blanca, un sombrero redondo de ala ancha y una larga capa roja. El señor parece estar hablándole a un cervatillo blanco que acaricia con las manos, mientras lo mira con una expresión alegre y compasiva. Por su parte, el biógrafo de Tolkien, Humphrey Carpenter, afirma que Tolkien guardó la postal y escribió en la cubierta el origen de Gandalf, dando a entender que esta sería la chispa para darle vida al legendario personaje. Pero, ¿quién era este espíritu de la montaña? Pues se trataba de Ruensal, un espíritu considerado el rey de los gnomos que forma parte de las leyendas y cuentos del folclore alemán, polaco y checo, siendo avistado a lo largo de la cadena montañosa que divide la frontera de Bohemia y Silesia. Este famoso gnomo tiene muchos nombres y toma diversas formas. La mayoría de las veces aparece como un anciano, un hermoso caballero, un monje, pero también podía transformarse en un gigante si era necesario. Los madereros y pastores creían que se trataba de un guardián de la naturaleza, el señor de las montañas, una criatura muy antigua que cuidaba los pasos fronterizos y el mundo subterráneo. Sin embargo, la primera representación de Ruensal que se ha encontrado hasta el momento data del siglo XVI, por el cartógrafo Martin Helwing, que lo mostró en su mapa de Silesia. Allí se puede encontrar una figura escondida entre las montañas, como si fuera una figura heráldica apoyada en un bastón, una especie de criatura híbrida con pezuñas, astas de ciervo, cabeza de pájaro y cola ondulante. Este primer acercamiento ha permitido que algunos especulen con que tal vez sea Ruensal, una reverberación tardía de la adoración de los dioses escandinavos y germánicos. Más tarde, en 1622, se publicó el poema Officina Ferraria, que describe la minería silesiana, su riqueza y la gran cantidad de gente que se instaló para explotar la zona minera, pero también sobre los seres sobrenaturales con los que los mineros tenían contacto, mencionándose notablemente también a un ser férico que moraba por la zona, mostrándose en forma aterradora y engañosa a la gente, pero nunca haciendo daño. Hoy en día lo que se dice de él es que, pese a ser bromista, asiste a los heridos, da buenos consejos y se lo trata con respeto, y suele ayudar a los campesinos más necesitados con monedas de oro. Por el contrario, quienes pronuncien mal su nombre, cosa que no le gusta por un pequeño altercado que tuvo con una princesa que, en resumidas cuentas, lo dejó contando nabos, quienes sean maleducados o hagan una depredación desmedida de los recursos o la naturaleza, recibirán de su parte un castigo ejemplar. Como en una conocida historia donde un sastre que debía coser un abrigo para Ruensal lo engañó cuando tomaba las medidas. Él se dio cuenta y como castigo al sastre le dio un buen susto y lo mandó de viaje al infierno en forma de cabra voladora. Pues bien amigos, este fue Ruensal,
un gnomo errante, un ser férico de las montañas que al parecer fue la chispa que dio vida al emblemático Gandalf, mientras se inspiraba también en otros personajes legendarios, claro, entre ellos el mismísimo Odín o Vainamoinen, un heroico semidios del folclore finlandés, un hombre descrito como un hombre viejo y sabio, pero poseedor de una voz potente y mágica. Así que bueno amigos, espero que el video de hoy les haya gustado y les permita acercarse a las obras de Tolkien, pero también al folclore férico que como vieron es por demás interesante. Así que bueno, espero que como siempre les digo les haya gustado, no olviden suscribirse, no olviden dar like y comentar. A mí particularmente me encantaría saber cuál es tu personaje de Señor de los Anillos favorito. El mío es Gandalf, como podrás imaginar. Así que bueno, nos vemos la próxima semana, soy Jonathan Jansson y nos vemos en una próxima aventura. Chau chau.